Hay un momento en el que dos personas se cruzan y algo inexplicable sucede. No es solo el cuerpo que desea, no es solo la mente que busca, es algo mucho más profundo, mucho más antiguo, algo que viene de las capas más oscuras del alma y que Jung dedicó su vida entera a descifrar. La atracción profunda, esa fuerza primitiva que creemos entender, esconde en su núcleo una verdad que la mayoría nunca descubre. No deseas a la otra persona, deseas tu propia totalidad. Y cuando Jung exploró este fenómeno, encontró que la atracción más intensa no nace del deseo consciente, sino de la proyección inconsciente de aquello que más negamos en nosotros mismos. Lo que llamamos química, pasión o conexión instantánea es en realidad el encuentro violento con nuestra propia sombra reflejada en el otro. Y esa es la verdad más oscura de todas. Lo que te atrae con más intensidad es precisamente aquello que no has integrado de ti mismo. Hubo un hombre que llegó al consultorio de Jung en Zúrich a finales de los años 30. Era un ingeniero exitoso, meticuloso, respetado en su campo. Tenía una esposa, hijos, una vida que desde afuera parecía impecable, pero estaba consumido, obsesionado con una mujer que había conocido apenas 3 semanas atrás en una conferencia. Decía que no podía dormir, que no podía concentrarse, que esa mujer era todo lo que él nunca había experimentado: salvaje, impredecible, apasionada, libre. Jung lo escuchó en silencio durante casi 1 hora, y cuando el hombre terminó de hablar, Jung le hizo una pregunta simple que cambiaría todo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te permitiste ser salvaje? El hombre se quedó paralizado. Nunca, jamás. Había construido toda su existencia sobre el control, la disciplina, la responsabilidad, la perfección. Había enterrado cualquier rastro de espontaneidad, de caos, de libertad. Y ahora estaba enamorado, no de una mujer real, sino de su propia libertad reprimida, proyectada en alguien que apenas conocía. Jung le mostró algo devastador y liberador al mismo tiempo. No deseaba a ella, deseaba la parte de sí mismo que había negado durante décadas. Esa mujer era un espejo oscuro que le mostraba todo lo que había rechazado de su propia alma. Y esa atracción abrumadora, esa obsesión que lo estaba destruyendo, no era amor. Era su inconsciente gritándole que había abandonado una parte fundamental de sí mismo. Cuando Jung comenzó a investigar las dinámicas profundas de la atracción humana, se dio cuenta de algo perturbador. Las personas no eligen a sus parejas por compatibilidad racional ni por virtudes evidentes. Las personas se enamoran de fantasmas, de imágenes internas, de arquetipos que habitan en el inconsciente colectivo desde tiempos inmemoriales. La atracción profunda, descubrió Jung, no es un fenómeno superficial ni biológico solamente. Es un proceso psíquico complejo en el que el alma busca completarse a sí misma a través del otro. El hombre proyecta su ánima, la imagen femenina inconsciente que porta dentro, formada por todas las experiencias con lo femenino desde la infancia, desde la madre hasta las figuras culturales que ha interiorizado. La mujer proyecta su animus, la imagen masculina inconsciente que lleva consigo, construida de la misma manera a través de sus encuentros con lo masculino. Y cuando esas proyecciones encuentran un recipiente adecuado en otra persona, ocurre lo que llamamos atracción irresistible. Pero esa atracción no tiene que ver con quien realmente es el otro. Tiene que ver con lo que el otro representa para tu inconsciente. Jung lo llamó proyección erótica y descubrió que la intensidad del deseo sexual está directamente relacionada con la cantidad de contenido inconsciente que depositamos en la otra persona. Cuanto más desconocido es el otro,
más espacio hay para la proyección. Cuanto más idealizado, más perfecta la pantalla sobre la cual proyectar nuestras fantasías internas. Ahora viene la parte más inquietante. Jung observó que las atracciones más intensas, aquellas que nos consumen, que nos obsesionan, que nos hacen perder el control, que sentimos en el cuerpo como una necesidad física incontrolable, no surgen cuando conocemos a alguien que nos complementa sanamente. Surgen cuando conocemos a alguien que porta nuestra sombra. La sombra es todo aquello que hemos reprimido, negado, rechazado de nosotros mismos. Es el conjunto de características, emociones, impulsos y potencialidades que decidimos enterrar porque no encajaban con la imagen que queríamos proyectar al mundo. Tal vez reprimiste tu agresividad porque te enseñaron que la ira era inaceptable. Tal vez negaste tu vulnerabilidad porque aprendiste que mostrar debilidad era peligroso. Tal vez ocultaste tu sexualidad porque creciste en un ambiente donde el deseo era vergonzoso, y esa sombra no desaparece. Se queda en el inconsciente, acumulando energía, creciendo en la oscuridad, esperando ser reconocida. Y cuando aparece alguien que encarna esos aspectos rechazados, la atracción se vuelve magnética, casi violenta en su intensidad. Si reprimiste tu agresividad, te atraerá alguien dominante, alguien que no tiene miedo de imponer su voluntad. Si negaste tu vulnerabilidad, te atraerá alguien frágil, alguien que llora, que se rompe, que necesita. Si ocultaste tu sexualidad, te atraerá alguien desinhibido, alguien que no conoce la vergüenza. Jung descubrió que lo que más te excita sexualmente no es lo que admiras conscientemente, sino lo que tu inconsciente necesita integrar. Y esa es la trampa más peligrosa de todas: confundir la atracción compulsiva con el amor verdadero. Confundir la necesidad psicológica de completarte con la conexión genuina con otra alma. Porque la atracción basada en la proyección de la sombra genera relaciones explosivas, intensas, adictivas, cinematográficas, pero profundamente inestables. Son relaciones donde el otro se convierte en el depositario de todo lo que no puedes aceptar en ti mismo. Y mientras esa proyección permanece activa, mientras sigues viendo en el otro la imagen idealizada que construiste, la atracción es abrumadora. Sientes que no puedes vivir sin esa persona. Sientes que encontraste tu otra mitad. Sientes que finalmente estás completo. Pero en el momento en que la proyección se rompe, cuando comienzas a ver a la otra persona tal como es y no como la fantasía que proyectaste sobre ella, cuando la realidad penetra la ilusión, la atracción se desvanece. Y entonces surge la decepción, la rabia, la sensación de haber sido engañado, traicionado. Pero nadie te engañó. Fuiste tú quien colocó sobre el otro la carga imposible de completarte. Fuiste tú quien le exigió ser el portador de tu propia totalidad. Y cuando esa persona inevitablemente falla en cumplir ese rol, porque nadie puede cumplirlo, el castillo de naipes se derrumba. Jung insistió en que la verdadera madurez psicológica llega cuando dejamos de buscar en el otro la totalidad que nos falta y comenzamos a integrar nuestra propia sombra. Cuando reconocemos que lo que nos atrae compulsivamente del otro es en realidad una parte de nosotros que no hemos reconocido. Y ese reconocimiento transforma por completo la naturaleza de la atracción sexual. Ya no es una necesidad desesperada, ya no es una adicción, ya no es la búsqueda frenética de completitud. Se convierte en algo mucho más profundo y sostenible. Se convierte en el reconocimiento genuino de otra totalidad que camina su propio proceso de individuación. Pero hay algo aún más profundo que Jung descubrió. La atracción sexual no es solo proyección de la sombra. Es también un camino hacia la individuación,
La individuación es el proceso psicológico mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es, integrando todas las partes de sí misma, tanto las conscientes como las inconscientes, tanto las aceptadas como las rechazadas. Es el proceso de convertirse en un individuo completo, único, diferenciado de las masas y al mismo tiempo conectado con lo universal. Y la atracción sexual, cuando se comprende correctamente, puede ser uno de los catalizadores más poderosos de ese proceso, porque cuando te sientes atraído intensamente por alguien, tu inconsciente te está señalando exactamente qué necesitas integrar. Está diciéndote con un lenguaje que no usa palabras, pero que se siente en cada célula de tu cuerpo. Aquí está la parte de ti que has rechazado. Aquí está lo que necesitas reconocer. Aquí está el tesoro psicológico que has enterrado en las profundidades de tu alma. Y si tienes el coraje de mirar esa atracción, no como un impulso que debes satisfacer inmediatamente, no como una urgencia que debes resolver con posesión o consumación, sino como un mensaje de tu propia alma, puedes transformar la energía sexual en energía de crecimiento. Puedes usar esa intensidad, esa obsesión, esa fuerza magnética, no para perderte en el otro, sino para encontrarte a ti mismo. Jung creía profundamente en la alquimia psicológica, en la capacidad de transmutar energías, y la energía sexual es una de las más potentes que existe. Mal dirigida, se convierte en adicción, en dependencia emocional, en relaciones destructivas. Bien comprendida, se convierte en combustible para la transformación interior. Jung habló de la importancia de retirar las proyecciones. Retirar una proyección significa reconocer que lo que ves en el otro no es completamente real. Es una mezcla de quién es esa persona y de qué representa para ti. Es la combinación entre el ser humano real que tienes enfrente y la imagen arquetípica que tu inconsciente ha superpuesto sobre esa persona. Y cuando retiras la proyección, ocurren dos cosas simultáneamente. Primero, comienzas a ver al otro tal como es, con sus virtudes y defectos reales, sin la carga de tus fantasías inconscientes, sin la exigencia imposible de que sea la personificación de tu completitud. Y segundo, recuperas la energía psíquica que habías depositado en esa persona y la devuelves a ti mismo. Esa energía que estaba atrapada en la proyección, ahora puede ser utilizada para integrar conscientemente aquello que antes proyectabas. Si proyectabas fuerza, puedes desarrollar tu propia fuerza. Si proyectabas libertad, puedes cultivar tu propia libertad. Si proyectabas sensualidad, puedes reconocer y abrazar tu propia sensualidad. Si proyectabas creatividad, puedes activar tu propia capacidad creativa. Y esa integración es lo que Jung llamaba hacer consciente lo inconsciente. Es el camino hacia la totalidad. Es el proceso mediante el cual dejas de ser un fragmento que busca desesperadamente su otra mitad y te conviertes en un ser completo que puede relacionarse genuinamente con otros seres completos. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de buscar en el otro tu completitud, cuando integras tu propia sombra, cuando retiras las proyecciones y asumes la responsabilidad de tu propia totalidad, la atracción no desaparece, se transforma, se convierte en algo mucho más profundo que el deseo compulsivo. Se convierte en reconocimiento genuino. Ya no necesitas al otro para sentirte completo. Ya no proyectas sobre el otro tus fantasías inconscientes. Ya no le exiges que sea el salvador de tu alma fragmentada. Ahora puedes ver a esa persona tal como es. Y si hay una conexión real, esa conexión se basa en la verdad, no en la ilusión. Se basa en dos totalidades que se encuentran, no en dos mitades que buscan completarse desesperadamente. Y esa es la atracción madura.
la atracción que Jung consideraba el fundamento de una relación verdadera. No la fusión desesperada de dos sombras proyectadas, no la dependencia mutua de dos seres incompletos, sino el encuentro consciente de dos almas individuadas que eligen caminar juntas no porque se necesiten para sobrevivir psicológicamente, sino porque se reconocen y se respetan en su totalidad. Entonces, ¿qué significa realmente la atracción sexual según Jung? Significa que cada vez que sientes ese magnetismo inexplicable hacia alguien, cada vez que experimentas esa obsesión que te quita el sueño, cada vez que sientes que has encontrado a la persona perfecta, tu inconsciente te está hablando, te está mostrando qué partes de ti mismo necesitan ser integradas. Te está revelando qué arquetipos están activos en tu psique. Te está señalando exactamente dónde has abandonado tu propia totalidad. Te está invitando a un viaje de autoconocimiento que es mucho más profundo que cualquier encuentro sexual. Y si aprendes a leer esos mensajes, si tienes el coraje de mirar hacia adentro en lugar de perderte en la fantasía externa, la atracción sexual se convierte en una de las herramientas más poderosas para tu transformación. No se trata de reprimir el deseo. Jung nunca habló de represión. Habló de integración consciente. No se trata de negar la atracción. Se trata de descifrarla, de entender su lenguaje, de traducir su intensidad en información sobre ti mismo. No se trata de evitar las proyecciones, porque las proyecciones son inevitables en las primeras etapas de cualquier relación. Se trata de reconocerlas, de verlas tal como son, de retirarlas conscientemente y de integrar lo que revelan sobre tu propio proceso de individuación. Jung siempre insistió en que el inconsciente no es tu enemigo. Es tu aliado más poderoso. Es la fuente de tu creatividad, de tu sabiduría profunda, de tu conexión con lo universal. Y cuando te atrae alguien con intensidad abrumadora, no estás siendo víctima de un capricho del destino o de una maldición romántica. Estás siendo guiado por tu propia alma hacia aquello que necesitas reconocer. La atracción sexual es el lenguaje del inconsciente. Es una de las formas más directas, más viscerales, más innegables en que tu psique te comunica qué necesitas integrar para convertirte en quien realmente eres. Y si aprendes a escuchar ese lenguaje, si aprendes a traducir esa energía en autoconocimiento, si aprendes a usar esa intensidad no para perderte en el otro, sino para encontrarte a ti mismo, descubres que la verdad más oscura sobre la atracción sexual es también la más liberadora. No buscas al otro, te buscas a ti mismo. Y cuando finalmente te encuentras, cuando integras tu sombra, cuando retiras las proyecciones, cuando asumes la responsabilidad de tu propia completitud, cuando te conviertes en una totalidad consciente, entonces y solo entonces puedes amar de verdad. Porque solo quien se ha encontrado a sí mismo puede encontrarse genuinamente con otro. Solo quien ha integrado su propia oscuridad puede reconocer la luz verdadera en otra persona. Solo quien ha dejado de buscar su otra mitad puede encontrar a otro ser completo con quien compartir el camino. Y esa es la promesa que Jung nos dejó. La atracción profunda, comprendida profundamente, no es una trampa. Es una invitación a la totalidad, una invitación a ti mismo.